hermanos, Dios los bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Un domingo más, el segundo domingo de este nuevo año 2022. Nos preparamos, ansiosos de recibir de nuestro Señor. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él dirigiendo, para que sea Él hablando, para que sea Él ministrando nuestros corazones. Bienvenidos a aquellos que se reúnen a través del canal. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Y qué mejor manera de empezar entregando este día a través de una oración a nuestro Padre. Inclinamos nuestro rostro. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí reunidos, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor, y exaltarte. Te amamos, Señor. Te entregamos esta mañana, en este tiempo, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Ministra nuestros corazones, Señor. Aquieta, Señor, nuestros pensamientos para que seas tú llevando paz y tranquilidad. Y toda carga, Señor, que traemos a tu presencia, que podamos entregarla, sabiendo, Señor, que tú estás en control. Y solo tú, Señor, sabes la mejor manera de resolver cada situación. Te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria. Bendito eres, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo de alabanza para empezar a adorar a nuestro Señor en este día. Compartiendo en la mañana, ¿no?, los versículos que nos mandan a todos. Tu alimento diario, dice, Salmo 145, 14, 15. Si los que pudieron leerlo, dice: el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les da su alimento según la necesidad. Dios es fortaleza a nuestras vidas. En cada momento, en cada situación que tal vez está viviendo o atravesando, sabemos de que Dios es nuestra confianza. Sabemos de que Él es el que nos levanta cuando estamos caídos, ¿no? Y ahí donde realmente Dios ve si nosotros somos agradecidos o no. El que canta y el que alaba a Dios, el que está y es parte de la alabanza, una de las cosas que tiene que tener es el agradecimiento, ser agradecidos a Dios, no ser ingratos en el momento difícil, en la necesidad, ¿sí?, en el dolor. Uno tiene que alabarle a Dios. Ahí Dios te ve y dice: este hijo realmente me ama. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le damos la gloria a nuestro Dios? Amén. Le damos, como decía el Salmo, ¿no?, porque para siempre es tu misericordia. El día de hoy Dios te dio un día más por su misericordia, ¿no? Por eso vamos a decirle que Él es fiel. Amén. Le cantamos a nuestro Dios. Misericordia eterna.
Señor, eres fiel. Aleluya. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Una vez más, dilo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, dilo. Señor, eres fiel eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres fiel. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Dile al Rey, confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Levanta tu voz y dile. Todo tiempo te adoraré.
alabaré, mi buen Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Bienvenido a todos los hermanos que están llegando a la casa del Señor. Bienvenida sea a este hogar, a esta casa, donde recibimos de nuestro Padre, donde nos fortalece, donde como unidad crecemos en el Señor. Dios lo bendiga. Como recuerdan, todos los años aprendemos del mensaje de la palabra del Señor, ese alimento diario que recibimos. Y acá en esta casa del Señor, mejor manera de empezar este año, seguir estudiando de la palabra de Dios. Así que vamos a repasar los textos de este año, ¿no? De este nuevo mes, para ir recordándolo. No solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. No nos afanéis por vuestra vida. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Qué hermoso el mensaje, qué hermosa la palabra que nuestro Padre nos deja para fortalecernos, para seguir creciendo. Sabemos que estos tiempos están difíciles y muchas veces entramos en ese momento de temor, de preocupación, y ahí es donde nosotros nos tenemos que fortalecer para poder seguir adelante, para que nuestros temores no nos detengan, sino seguir confiado de aquel Dios poderoso, misericordioso, que es nuestro Padre. Amén. Bueno, vamos a prepararnos para seguir alabando, adorando a nuestro Padre amado y fortaleciendo nuestras vidas. Por siempre estás en mi vida, me sostienes en todo tiempo. Cúbreme, Dios, con tu mano y guíame en tu justicia, y yo miro hacia ti y yo espero en ti. Te canto, Señor, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me lleva, nunca me dejará, me sostendrá. Por siempre está en mi vida, me sostiene en todo tiempo. Cúbreme, oh Dios, con tu mano y guíame en tu justicia, y yo miro hacia ti y yo espero en ti. Te canto, Señor, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevará, nunca me dejará. Tu Señor, un himno de amor por
eterno me llevará, nunca me dejará. Te canto, Señor, mi fidelidad. Brazos eternos me llevará, nunca me dejará, me sostendrá. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con toda mi fuerza te alabo. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tú por mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, cada palpito, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tú. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Levanta tu voz, cántale al Rey. Con toda mis fuerzas te alabo. Mi adoración eres tú, mi adoración, eres tú mi verdad. Te rindo mi ser, te doy mi corazón.
Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. No, 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 no. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Hoy te rindes. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras haya aliento en mí, Dios haz tú. Buen día, qué lindo es poder unirnos y buscar de Dios, buscar de Dios. Estoy seguro que has sentido la mano de Dios, el poder de Dios tocando tu alma, tu ser, y decías, seguramente como un compromiso, mientras haya aliento en mí, yo voy a seguir alabándole, yo voy a seguir bendiciendo su nombre, yo voy a seguir rindiéndome a Él, porque solo en Él encuentro recurso, auxilio, fortaleza, guía, protección, presencia. Ese es nuestro Dios, mi hermano. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor? Oh Dios, te amamos, Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Tú nos emocionas, Dios. Tú nos conmueves, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Y saben, hermanos, tenemos un tiempo para hablar con nuestro Dios. ¿Y qué vamos a hacer si somos hijos de Dios y no hablamos con Él? Serían en vano las reuniones, ¿no? Serían solo un tiempo. Pero este es el tiempo para hablar con nuestro Dios y contarle las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Tenemos una lista de oración bastante amplia de personas que están atravesando momentos de enfermedad, momentos difíciles. Algunos están, el pastor Escalante está con respirador artificial. Vamos a orar por el pastor Escalante, vamos a orar por Amalia. Ella sigue nuestras reuniones. Nos hemos dado cuenta que la iglesia no son los que vemos, sino todos aquellos que Dios quiere alcanzar, que Dios quiere tocar, que Dios quiere de alguna forma ministrar, que Dios quiere servir. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Dios. Y qué bueno que podemos también juntos reunirnos, también los que podemos, los que creen esa necesidad. La Biblia también lo ordena, pero aquellos que por distancia, porque viven en otro lugar, porque las circunstancias no los puede traer hasta aquí, Dios los habla, Dios los ama, Dios los toca, Dios los ministra. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar por Amalia, vamos a orar por Darío, vamos a orar por la familia Jiménez, vamos a orar por Sergio, vamos a orar por Jesse, vamos a orar por el pastor Gallardo. Saben, los pastores son humanos y también se enferman y también tienen situaciones difíciles. Vamos a orar por la familia Maizares, ¿no? Por Hugo, por Tatiana, que también están afectados.
Los jóvenes también están pasando momentos difíciles, momentos donde lo que nosotros creemos aclara es algo malo. Hoy por hoy el mundo a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo, y así confunden a nuestros jóvenes. Pero gracias a Dios que hay una iglesia que se levanta y que revela y que habla verdad, y allí tenemos que estar apoyando a nuestros jóvenes. ¿Sabe? La iglesia no es para los perfectos, la iglesia es para los santos, la iglesia es para aquellos que vienen rendidos a reconocer la necesidad de un Dios todopoderoso, obrando en las vidas de las familias, en nuestras propias vidas, en nuestro trabajo y en todos los quehaceres que hacemos, hermanos. Esa es la iglesia. La iglesia es tal vez para aquellos que están enfermos, que son borrachos, que no pueden con el vicio. La iglesia es para aquellos que tienen sus almas destruidas porque el enemigo golpeó de forma tal que se han sentido en el piso. Y solo Dios los puede levantar. Y esas puertas están abiertas para recibirlos. Esa es la iglesia, hermanos. Eso somos tú y yo. Que si no fuera por Dios, ¿qué sería de nuestras vidas? Tenemos hermosos testimonios también para agradecer. Cómo Dios nos ha salvado, ¿verdad? Cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios nos ha rescatado, cómo Dios nos ha cuidado en tantos kilómetros que hemos hecho. Ahí ha estado Dios, ahí ha estado Dios, ahí ha estado Dios. Vamos a orar. Yo te pido, hermano, por favor, nos pongamos de pie, levantemos nuestras manos al cielo, en señal de nuestra dependencia, en señal de que buscamos de Él. Padre, Señor, venimos a ti, Señor, y levantamos nuestras manos a ti pensando, tú eres nuestro recurso, tú eres, Señor, a quien acudimos y a quien buscamos cuando no podemos, Señor. Aunque parece triste, Señor, buscarte solamente cuando te necesitamos, creemos, Señor, tú siempre tienes un plan, porque aún lo difícil que nos pasa, Señor, es útil en tus manos. Padre, gracias por amarnos de una forma tal, Señor, que a veces no entendemos. Gracias, Señor, por tanta paciencia que tú nos tienes. Gracias por tanto amor que te describe, Dios. Gracias. Señor, creemos en tu poder, creemos en tus obras maravillosas. Creemos, Señor, en que tú nos rescatas, en que tú nos cuidas. No sabemos de cuántos peligros tú nos habrás librado, Señor. Siempre has estado y nunca te irás de nuestro lado. Señor, tú eres nuestro recurso, tú eres nuestra provisión. Tú eres en quien nos apoyamos, a quien miramos, el ejemplo que queremos seguir. Tú eres, Señor, todo lo que necesitamos. En tus manos dejamos a nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Dejamos a Amalia, Señor, a Darío, a la familia Jiménez, a Sergio, Dios. Señor, dejamos a Jessy, dejamos a la familia Maizares, Señor. Dejamos a los pastores Escalante y Gallardo, Señor. Seas tú con ellos, seas tú, Señor, obrando poderosamente, Señor. Señor, necesitamos todos de ti. Señor, oramos por Patricia que ha sido operada, Señor. Restáurale, Señor. Levántala nuevamente, Señor. Seas tú, Señor, guardándolas como lo has hecho hasta ahora, Señor, y mostrándole tu poder, Dios. Señor, tú eres nuestro recurso. Tú eres, Señor, a quien amamos y a quien seguimos. Señor, gracias porque tú estás aquí, Señor, y confiando en que tú obrarás milagros otra vez. Siempre te ha caracterizado. Ponemos delante de ti a estas personas, Señor, y creemos y queremos, Señor, contar tus maravillas y darte a ti la gloria, la honra, Señor, porque creemos, Señor, tú harás, tú obrarás, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que están viajando, Señor. Oramos por
Tomás, por Matías, por Rolando, Señor. Oramos por Mariela, bendice, Señor, esa familia. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, seas tú, Señor, gracias por aquellos que han estado volviendo, Señor, a esta provincia después de haber estado fuera. Tú has estado allí también, Señor. Tú has estado guardando allí también, Dios. Señor, ¿a dónde nos iremos de tu presencia? Señor, ¿a dónde huiremos de ti, Señor? Siempre, siempre, siempre estarás con nosotros. Te amamos, Dios, te amamos, Señor, y a ti te seguimos, Señor. Nadie es como tú, nadie es como tú, y a ti son estos aplausos que rendimos en fe por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Señor, te amamos y deseamos, Señor, tú nos hables esta mañana, tú nos cuentes lo que necesitamos aprender para nuestras vidas. Dios, dejamos en tus manos a tu hija, que sea tu boca, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibimos a Alejandra, ella trae el mensaje del Señor esta mañana. Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Les tengo que decir que, si ustedes se fijaron en el cronograma, no estaba previsto yo, sino el pastor Gallardo, pero gracias a Dios que le detectaron que tiene COVID antes de venir de predicar, porque si no podría haber sido un caos en cuanto al contagio. No digo que sea bueno que el pastor Gallardo tenga COVID, sino que ayer creo que le hizo la prueba, entonces por eso estoy acá, en reemplazo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque damos testimonio de que tú estás con nosotros cada día, desde que nos levantamos, mientras dormimos, aún cuando estamos en cualquier lugar, en diferentes lugares, Señor. Tú eres nuestro compañero, tú eres nuestro cuidador, tú eres el que nos va guiando, el que nos va apoyando, el que nos va restaurando, pero sobre todo, Señor, el que nos va dando sentido a nuestras vidas. Tú eres, Señor, el que le ha puesto un propósito a nuestras vidas. Tú eres el que ha renovado la esperanza cuando hemos llegado a ti, Señor. Cuando declaramos de que somos tus hijos, cuando declaramos que tú eres nuestro Padre. Señor, gracias por ese amor infinito. Gracias, Señor, por haber depositado en nuestros corazones tu amor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y háblanos en esta mañana. Que seas tú, a través de tu palabra, Señor, dándonos dirección, esperanza, sobre todo, Señor, que nos des aliento para poder continuar, para poder seguir en esta vida que nos toca a cada uno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Fue ideal que nos pase esto, en el sentido de que tenga que compartir, porque voy a poder compartir el testimonio de lo que me pasó esta semana, pero no lo voy a hacer ya, lo voy a hacer al final. Y cómo Dios ha tratado mi vida en esta semana con una situación bastante de película. Bien, vamos a empezar con una pregunta. Cuando enfrentamos adversidad, enfermedad, situaciones que hacen evidente nuestra fragilidad, la pregunta es, ¿qué verdades concretas fundamentan nuestra esperanza? Y nos quedamos con esa pregunta, que después al final la vuelvo a hacer. Cuando enfrentamos adversidad, enfermedad, situaciones que hacen evidente nuestra fragilidad, ¿qué verdades concretas fundamentan nuestra esperanza? Podríamos agregarle ahí nuestra esperanza en Dios,
nuestra esperanza en Cristo. Y he titulado el mensaje Frágil, pero con esperanza. Y vamos a ver una carta, una de las epístolas de Pablo, que está en 2 de Corintios. Esta epístola de 2 de Corintios, si alguien no sabe, pero es una carta que básicamente los estudiosos la dividen en 3 partes. Los capítulos del 1 al 7, donde el apóstol explica por qué no ha visitado Corinto y aparentemente ha sido acusado de embustero, probablemente por los falsos maestros a quienes se refiere más adelante. Y no sabe por qué cambió de planes, pero posiblemente dio sus razones en una carta a la que hace referencia en el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Esto es como para ver general. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de predicar en las cartas, decimos que tenemos que hacerla completa? No podemos fraccionar una carta, no podemos leer solamente la introducción o solamente el medio o el final, porque no entenderíamos todo el contexto por lo cual fue escrita. Pero vamos a reducir nuestro estudio a una parte de la carta, porque si no sería eterna, estaríamos todo el día. Capítulos 8 y 9, el apóstol alienta a los corintios a hacer justicia participando con otros creyentes gentiles en la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Y del 10 al 13, el apóstol defiende su autoridad apostólica y su apostolado en respuesta a las acusaciones que le han hecho los falsos maestros. Dadas todas las epístolas paulinas, este libro, el de 2 de Corintios, es la más autobiográfica. Es donde Pablo prácticamente no elabora cuestiones doctrinales, pero sí manifiesta sus deseos y sus sentimientos. Él habla de él, de lo que siente, por qué hace ese ministerio, cuál es el ministerio que está llevando a cabo, cómo lo padece, qué es lo que ha sufrido, por qué está y sigue viviendo, cuál es la esperanza por la cual él sigue a Cristo. Eso en cuanto al libro de Corintios, pero nosotros nos vamos a abocar al capítulo 4, desde el versículo 7 más o menos hasta el 18. La Reina Valera tiene un título, no sé si las otras versiones tienen títulos, pero la traducción cuando han hecho a Reina Valera le ponen un título en esa porción del 7 al 18 que dice Viviendo por la fe. Y ahí empieza, vamos a ir leyendo, voy a leer del 7 al 15 primero. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios.
Hasta ahí. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El propósito es claro. Dios es la fuente del poder transformador y no nosotros. A veces, en este tiempo, en esta palabra, Pablo está hablando de él y del pueblo en ese momento. Y le está hablando a la iglesia en plural, le está diciendo, nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Se está comparando al ser humano con una vasija de barro. Está comparando a un recipiente de muy baja calidad. Imagínense que le está comparando con una vasija de barro. Y está diciendo que esa vasija contiene un tesoro. Y ese tesoro que tenemos es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que el mensaje de la salvación y los resultados que ésta produce son gloriosos y divinos. Pero en contraste de los portadores de dicho mensaje, o sea, el ser humano, son personas frágiles, son personas débiles, son personas mortales. En este aspecto podemos decir que la vida del apóstol Pablo se caracterizó por un profundo sentido de indignidad. Él siempre decía que era indigno para llevar el mensaje. Él siempre habla de su falta de mérito ante la grandeza del mensaje que proclamaba, comparándose con ese mensaje, con el poder de Dios. Y él mantuvo siempre vivo ese contraste del poder de Dios y él para que nadie pueda cuestionar cuál era el origen del Evangelio, para que nadie pueda cuestionar el carácter del Evangelio, para que nadie pueda cuestionar el poder de Dios, el poder de la obra de Dios, que era de Dios y no de los seres humanos, no de Pablo, no de la iglesia de Corinto. Con esos frágiles vasos de barro que pueden romperse fácilmente, se compara aquí al ser humano. Pero nosotros tenemos un tesoro. Ahora, ¿cuál es ese tesoro? ¿A qué se refiere cuando dice tenemos un tesoro? Es el Evangelio glorioso y lo llevamos en nuestros pequeños y viejos vasos de barro. Es por tal motivo que el apóstol Pablo, antes del pasaje que estamos viendo, en el versículo 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, en el versículo 5. Por lo tanto, Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo pensaba, y en un comentario lo había leído, y aproveché que tenía una lámina de la escuela bíblica cuando di la lección de Gedeón. ¿Se acuerdan que eran muchísimos los soldados que iban a ir a la batalla? Y el Señor le va diciendo, le va indicando que vaya descartando a los guerreros hasta que queden 300. ¿Se acuerdan de la historia? Y cuando van los 300, les pide que vayan con una vasija de barro y con una antorcha. Y yo había diseñado este modelito, bueno, lo saqué de internet, en realidad no hice nada yo. Carla, ¿vos me podrías ayudar? Ellos tenían el mandato de ir al campamento y rodear el campamento. Y cada uno iba con una vasija y la antorcha iba
como tapando, la vasija de barro iba tapando la antorcha para que no se vea la luz. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando llegaron al campamento y cuando fue la señal ellos destruyeron la vasija y levantaron la antorcha. Entonces se hizo toda una luz impresionante, que es la que el enemigo se asustó y dijo, nos atacan, y entre ellos se empezaron a matar. Entonces Dios le da la victoria, pero comparaba con esas vasijas que quedaron tiradas, rotas, para poder sacar la luz. Y gracias Carly, y en la versión no de Reina Valera, sino de la NTV, fíjense de curioso, dice, en vez de que dice tenemos un tesoro en vasos de barro, dice ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Maravilloso, ¿no? Que ese tesoro, esa luz que vive en nuestros corazones, está en nuestras vasijas, aún así, en nuestras vasijas de barro, que somos como somos cada uno. Yo me imagino, ¿no? Yo podría describirme temerosa, indecisa, por ahí indisciplinada en cuanto al ejercicio en mi vida. Pero esta vasija así, imperfecta, Dios usa desde hace unos años para diferentes áreas. Entonces a veces uno dice, si yo no tuviera a Dios en mi vida, sería un desastre. Pero Dios en mi vida, y porque Él le ha placido en su misericordia usar mi vida, y me ha ido preparando para ello, con los niños, con las mujeres, para hacer sanidad interior, para leer su palabra y poder traer el mensaje. Pero a veces nosotros, como cristianos, queremos un reconocimiento ahí. Y nos olvidamos de que todo esto lo hace Dios. La gloria es para Dios. Entonces, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Pero para eso necesita Dios que seamos vasos de barro, vasos que se puedan quebrar, para que pueda Él, su luz, alumbrar y pueda irradiar a otros a través del mensaje del Evangelio. Pablo es nuestro ejemplo. Esa antorcha, cuando en la situación de Gedeón, llevaron sus antorchas dentro de la vasija para que a la distancia la luz no pudiera verse. Luego, cuando estuvieron frente a los madianitas, rompieron las vasijas de barro, y no fue hasta que aquellas vasijas de barro se rompieron que la luz pudo brillar en la oscuridad. Esto es lo que necesitamos que ocurra en la actualidad. Figurativamente hablando, desde un punto en nuestras vidas necesitamos que se quiebre nuestra vasija de barro. Hablando en lo espiritual, ¿no? El apóstol Pablo fue un hombre que supo lo que implicaba sufrir por causa de Jesús y que su vasija se quebrase. Si leemos las diferentes cartas de Pablo, podemos ver el testimonio de él. Él experimentó desde su nacimiento espiritual muchas dificultades. Y en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, en nuestra familia, incluso en nuestra iglesia, hay personas que no experimentan un nuevo nacimiento espiritual porque no están dispuestos a pasar por dificultades, por dolores que un nacimiento implica. Se habla mucho sobre testificar, de dar testimonio de la fe, pero esa labor exige pagar un precio, y ese precio no es precisamente material, es nuestra vida. Y cuando nosotros
entregamos nuestra vida a Dios, le decimos y estamos enamorados y decimos, Señor, te doy todas las áreas de mi vida. Pero cuando el Señor empieza a obrar y a trabajar, empezamos como, acá no, Señor, esto no, Señor, acá no, y queremos agarrarle la mano a Dios. No es fácil la vida del cristiano. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Pablo estaba haciendo una comparación. Estamos afligidos o atribulados, según la versión, y luego dijo, mas no angustiados. Eso era como algo grande. Estamos en problemas, pero no estamos angustiados. Él parecía estar presionado como si le faltara espacio o tiempo para predicar, pero aún tenía lugar o tiempo para predicar el Evangelio. Había una lucha cuerpo a cuerpo, pero aún podía recurrir a Dios. Su cuerpo estaba, acuérdense en que él había sufrido látigos, él estaba en prisión, vivía en un lugar oscuro sin ninguna comodidad, pasaba penurias. Y aún así, esas aflicciones podrían haber anulado el servicio de Pablo. No podrían, si él se entregaba a esos y se entregaba, se dejaba estar, no nos hubiesen llegado las cartas, no nos hubiese llegado la palabra de Dios a nosotros. Dijo que estaba perplejo o en apuros, que no podía encontrar una salida, una vía de escape, pero que no estaba desesperado. Hay una manera gráfica de William Barclay que traduce estos versículos y dice de esta manera. Dice, somos dolorosamente presionados a cada paso, pero no estamos acorralados. Estamos al límite, pero no al límite de nuestra esperanza. Somos perseguidos por los hombres, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no anulados. No estamos destruidos. Y sigue en el versículo 9, dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo es, creo que una de las personas que da gracias a Dios, o él se daba cuenta y decía, está bien, estoy acá en la cárcel, pero esto ha servido, dice en Filipenses, en el capítulo 1, dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, en el capítulo 1, versículo 12, han contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Aun cuando él se encontraba en una prisión, siempre pudo decir que el Señor estuvo a su lado. ¿Quién de nosotros se hace un parate en su vida y dice, me pasó esto, pero el Señor estuvo conmigo, porque a través de eso mis familiares o mis vecinos pueden ver el poder de Dios manifestado en esa situación? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo tomo esa situación? ¿Cómo estoy? Entonces Pablo dice, quiero que sepan que estoy preso, hermanos. Ustedes están preocupados por mí, pero esto ha servido para que el Evangelio se extienda. Él estaba sabiendo por qué estaba en esta tierra. Él la tenía clara. Él sabía cuál era su misión. Él sabía cuál era para lo que Dios lo estaba haciendo pasar por todo eso. Y en ese versículo dice, derribados, pero no destruidos. Esto es algo tremendo. Él había sido derribado, el enemigo lo había golpeado, pero no lo pudo destruir, ni tampoco le dio la muerte en ese momento. Él aquí parecía estar luchando por una causa perdida. A veces nosotros en este tiempo, no sé si a ustedes les ha pasado, es como que somos de
de otro siglo, de otra especie o de otro tiempo. Seguir creyendo en Jesucristo, hacer obras para Jesucristo es como que, entre comillas, no es lo del momento. Lo de ahora es otra situación. Creer en Jesucristo, hablar de Dios, hablar de fe, hablar del amor al prójimo, hablar del servicio al prójimo, es como, eso está no está de moda. Y en su tiempo, Pablo también parecía que estaba luchando por una causa perdida. Y uno puede quizás pensar que este hombre era muy débil. Sin embargo, en su debilidad era muy fuerte. Si usted pudiera ver a Pablo, a este judío enfermo, enfrentando al poderoso imperio romano, habría llegado a la conclusión de que no significaba absolutamente nada. Pero lo cierto fue que él trajo un mensaje que debilitó al imperio romano. El imperio romano no pudo resistir el avance de la predicación del evangelio de Cristo. Pablo parecía ser tan débil entonces. Sin embargo, Dios lo libró una y otra vez. Usó métodos milagrosos y también utilizó métodos naturales, porque Dios nunca lo abandonó. Y el apóstol Pablo sufrió intensamente por causa de su testimonio de Jesús. Es decir, que llevó sobre su propio cuerpo, dice en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Él testimoniaba sobre Jesús. Llevó sobre su propio cuerpo las heridas que le produjeron cuando fue sometido a sesiones de latigazo, cuando fue apedreado. Sin embargo, el Jesús viviente también se manifestaba en Pablo. O sea que aunque estaban a la vista las pruebas de su sufrimiento físico y de su cercanía a la muerte en muchas ocasiones, al mismo tiempo era evidente que él disfrutaba de una vida espiritual intensa. Nosotros podemos ser más fuertes en los momentos en que sentimos la mayor debilidad. Cuando estamos pasando por diferentes situaciones. En esta iglesia el pastor ahora tenía una lista enorme, y eso que es una parte nomás, de las cosas por las que estamos pasando, por las situaciones de enfermedades, de situaciones de hay personas que no han podido superar todavía la pérdida de un ser querido en el tiempo de pandemia. Situaciones de realmente muchos problemas económicos. En esta economía, en nuestro país, hay personas que no la están pasando bien. Hay familias que no la están pasando bien no solo por la pérdida de los familiares, sino también por los hijos, por adolescentes que se han dado a la bebida o a las drogas, en diferentes situaciones. Entonces, la pregunta al inicio era, cuando enfrentamos diferentes adversidades, enfermedades, situaciones que hacen evidente nuestra fragilidad, ¿qué verdades concretas fundamentan nuestra esperanza? Leemos la palabra, confiamos en Dios, pero las situaciones nos abruman. A veces las situaciones nos abruman, vemos abandono de bebés pequeños, vemos el abandono estando los padres en la casa, el abandono en cuanto al afecto, vemos niños que se sienten solos, aún estando los padres en la casa. Vemos esposas que se sienten abandonadas, aún estando en matrimonio. Esposos que no se sienten atendidos, que no se sienten cuidando, aún estando casados. Entonces son diferentes las situaciones que vivimos. Entonces decimos, hay muchas personas por ahí nos preguntan, ¿y dónde está tu Dios cuando pasa esto? ¿Dónde está Dios cuando pasa esto? O los diferentes resultados de los análisis. Cuando nos toca enfrentar como familia a una de las personas que tiene cáncer, o divorcios, o pérdidas de uno del matrimonio, ya sea por muerte, por
alejamiento. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Qué decimos? ¿Cuál es la verdad que creemos? A veces nos dicen, no me vengan con nada, no quiero escuchar a nadie, no quiero saber de nada, solamente quiero encerrarme y llorar porque no lo comprendo. Pablo consideraba la muerte como el fin de todas las cosas. Y él está mirando mucho más allá. Para Pablo la muerte era simplemente una de las experiencias por las cuales tendría que pasar. Él comienza a hablar, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Él se está refiriendo a, cuando dice vosotros, a la iglesia de Corinto. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos en lo que también hablamos. Acá hace alusión al Salmo 116, versículo 10, cuando David está diciendo, por ahí dice, a lo que está escrito. Y ahí hace referencia al Salmo 116. La vida de Pablo está motivada por el ejemplo del Señor. No es que él era wow, pero su motivación estaba en el Señor, cuya misión resumió bien el evangelista Marcos. En el capítulo 10, versículo 45, al decir que Jesús había venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pablo estaba diciendo aquí que estaba unido al Cristo viviente y en consecuencia se consideraba como muerto para las cosas del sistema mundano. Y su punto de vista sobre la muerte física estaba indudablemente fijado por la convicción que expresó al decir, y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Nosotros tendríamos que cambiar nuestra mirada de las cosas. Si nosotros vemos solamente el ahora, el no entender las circunstancias, sino para el cual Dios ha preparado toda esta circunstancia, todo lo que vivimos. Nuestra vida, ¿para qué Dios la preparó? Tiene un propósito, tiene un fin. Pablo lo sabía y él tenía como ejemplo a Jesús, que él vino a dar su vida por muchos. Pablo entregaba su vida por muchos. Y eso es lo que nos está pidiendo hoy a nosotros. El Señor siempre nos está pidiendo dar nuestra vida por muchos, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras habilidades. Después sigue en el versículo 16, en el 17, en el 18, cuando Pablo dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior obstante se renueva día a día. ¿Cómo es eso? O sea, yo pensé que nos íbamos a ir renovando. No, nos vamos renovando por dentro. Por fuera nos vamos las canas, las arrugas, el peso, eso se va desgastando, la vejez va llegando. Comenzamos a extinguirnos en lo que a este cuerpo se refiere. Sin embargo, crecemos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Dar gracias en medio de esas situaciones. Decirle a una persona donde el diagnóstico le han dado que uno de sus hijos tiene poco tiempo de vida. Donde le avisan a una familia que su mamá ha fallecido. En medio de esas situaciones, dar gracias a Dios es como descabellado, ¿no? Acción de gracias, esa acción de gracias que glorifica a Dios. En medio del dolor, de la presión, de la angustia y de las perplejidades, surge una alegría, una fuerza y un amor que dejan claro que el poder no viene de nosotros, sino de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. El poder de Dios es el que se va a manifestar a través de nuestras vidas. El poder de Dios es el que nos va a traer la paz, la paciencia, principalmente a esa ansiedad que nos invade. La confianza
en la resurrección nos ayudará a enfrentar la adversidad con la actitud correcta. Eso es lo que va a impresionar al mundo. ¿Cuál es mi actitud ante esa adversidad? ¿Cuál es cómo tomo yo esa situación ante eso? No es que yo salgo riéndome y no. Sí voy a llorar, porque soy emocional, soy un ser humano. Pero en ese momento, si me dejo llevar por los sentimientos, las emociones son volátiles. Eso va y viene. Nosotros tenemos que saber en lo que hemos creído y cuál es la verdad por la cual nos sostenemos. Dios utiliza el sufrimiento en la vida de los cristianos como parte de un proceso de transformación y renovación espiritual. Es un proceso duro, para algunos mucho más que a otros. A veces no entendemos por qué tantas situaciones en una persona, en una familia y no tantas en otra. Porque nuestra fe y confianza no radica en lo que sentimos, sino en lo que sabemos y en lo que hemos creído. Este es mi deseo para este 2022, que podamos vivir, que Dios nos ayude a vivir así. Y en cuanto al testimonio, era una situación que muchas veces yo digo, si tuviera un esposo, quizás las cosas de la casa no serían tan pesadas para mí. Por ahí el arreglo de, qué sé yo, el revoque de una pared, quizás si estuviera un esposo, quizás, o igual lo contrataríamos un albañil porque... Pero es como que uno se sentiría apoyada, como que se sentiría acompañada, como que las cargas estarían compartidas. Entonces siempre Dios me trata en ese sentido, en esa parte donde como que soy como más débil y más frágil. Y pasó en esta semana que en la casa el techo de chapa. Y hay dos chapas que estaban, esas translúcidas, vieron que es un material como que se corta, como que se resquebraja con el tiempo, con el sol. Y bueno, vino la lluvia y había hay una palta que da está instalada la rama del vecino sobre el techo. Entonces todas las hojas, la palta, la basura del año caen ahí. Y el año pasado un plomero me había ayudado a barrer todo eso. El vecino después que le insistí, cortó la rama. Este año no la cortó, las hojas era una bola de hojas. Y cuando empezó a llover, eso se hizo una bola de hojas. Y llegó un momento que no circuló más el agua porque se taponearon las canaletas. Y especialmente en esa chapa que estaba medio enclenque, yo vi que empezó como a caer un hilito de agua. Entonces vi así y vieron como en las películas que se empezó a hacer una panza de agua. Y yo atiné a agarrar el haragán y quería tenerla así. Y no aguantó, ¡boom!, se desplomó, llovía con rayos, con trueno, y mis hijos gritaban, ¡mamá, salí de ahí! ¿Qué sé yo? Era un caos. Y esa agua con hoja, con mugre y todo, cayó sobre la caja de la luz, que está ahí nomás, justo en esa parte, y todos los enchufes que tenía, bueno, había atinado a sacar las cosas que estaban ahí abajo. No se mojaron, pero sí cayó todo en los enchufes. Para esto seguía lloviendo y parece que llovía más. Y el ruido de las chapas cuando llueve, vieron que era como una película estaba para filmar. Y en eso mi hijo dice, ¿dónde se corta la luz, mamá? Porque mi hijo no vive conmigo, ya hace casi 10 años, está de vacaciones ahora. Y le digo, yo estaba como bloqueada, digo, ahí corta la luz, y se cortó ahí, pero no era la central. Tenía que ir allá adelante. No sé en qué momento fui, no sé si fui yo, quién fue, pero cortamos la luz.
No pasó nada. Entonces él, después que renegó, dijo de todo, levantó la chapa como pudo y para que sostenga un poco el agua hasta que pare el agua. A todo esto atiene a llamar a Carlos, a Gaby, a Amadeo, a María, a un grupo que tenemos para que vengan a auxiliarnos. Y justo toda esta zona norte no llovía. Entonces no me creían, era como de no creer la situación que yo estaba viviendo, porque ahí en Miguel Ortiz se caía el cielo. Y en mi casa especialmente se veía todo. Se veía el cielo, las estrellas, no había estrellas, se veía todos los rayos. Y ahora me río, pero en ese momento no lloraba tampoco, después fue el llanto. Pero en ese momento, cuando vino Carlos, gracias a Dios, pusieron ahí unos palos, qué sé yo, aguantó hasta que amanezca, porque en esto era a la 1 de la mañana. Y a eso de las 3 ya habían puesto más o menos unos palitos ahí, otra chapa más o menos para poder que aguante, y a las 3 volvió a llover. Entonces habíamos dormido un ratito, 1 hora habremos dormido con mis hijos, y otra vez nos levantamos y ¡chum! Otra vez aguanta. Ya no era todo, sino un poco nomás. Entonces pusimos unos tachos y eso ayudó a que lleguemos a las 7 de la mañana, que empezamos a hablar a alguien para que venga a ayudarnos. Y en ese momento cuando pasaba esto, no inmediatamente cuando estaba pasando, sino cuando me pude calmar un poco, me venía a mi oído que dice: por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En ese momento esa palabra me venía porque me lloré la vida, y al otro día eran las 11 de la mañana y ya tenía todo solucionado. Mis hijos habían ido a comprar la chapa, vinieron con un flete, hablaron al albañil, un ratito cambiaron. Pero, y otra palabra, cuando intentaba dormir, era: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El Señor siempre nos está hablando en medio de las situaciones. Nosotros yo no puedo decirle a usted, hermano, sé lo que está pasando, porque no sé, realmente no lo sé. Ustedes pueden decir, bueno, una situación puede ser, pero para mí era el mundo que se me caía ese momento. Otros están pasando otras situaciones, falta de trabajo, no tienen plata para alimentar a sus hijos, enfermedades, cáncer, no sé, la situación que está pasando. Pero Dios siempre le está hablando. Hay una palabra para usted. Estas palabras fueron de años que siempre Dios me habló, nada más que en ese momento Él me las recordaba. Y también la otra era: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje de Jesucristo para las otras personas? La gente que está viendo alrededor, cuando yo le contaba la situación, decía: pero qué bueno que es Dios con vos, decía. Porque aunque no tenés un hombre, porque no estás casada, Él no te desampara. Él siempre está con vos. Yo le puedo contar cosas como sobrenaturales, porque Dios muestra su favor. Él no se olvida de ninguno. Entonces mi peluquera me decía eso. Ella me conoce de años y ella dice: Dios siempre está con vos, siempre te ayuda, siempre está, y vos orás y vos esto y confías. Entonces ella, cuando está en necesidad, dice: orá por esta situación. Ella me permite que ore por ella, me deja que le mande algunos versículos, me escucha, muy respetuosa, y así. Y también fue testimonio para mis hijos.
Porque ellos, si bien en ese momento no me vieron llorar, después se me notaba con los ojos, pero ellos ven otra mamá cambiada, o sea, que Dios ha ido transformando. En otro momento, quizás me hubiera desplomado 2, 3 días en depresión, porque me solía pasar eso. Y ahora no. Al mediodía estábamos comiendo felices los tres y hablando de la situación y riéndonos como nos reímos ahora, pero yo pensaba que así como Pablo sufrió penalidades para la extensión del Evangelio, Dios usa por ahí las situaciones cotidianas para que la otra gente, las personas que aún no creen en Jesucristo, pueden ver cómo nosotros asumimos las diferentes situaciones. Nosotros no somos los mismos una vez que tenemos a Jesucristo trabajando en nuestras vidas. Su poder en nuestras vasijas. Nosotros somos vasijas de barro, somos del barro del más podrido, de eso nos sacó Dios. Por lo menos a mí me sacó así. Ustedes, algunos saben mi testimonio, otros no. Pero de donde me sacó Dios era la podredumbre. Y de eso usó ese barro, eso para hacer una vasija. Y usa esa vasija para ser de bendición para muchas vidas. Y yo doy gracias a Dios que a pesar de, Él sigue usando nuestras vidas. Y va a seguir usando esta familia, va a seguir usando la familia de 15 de septiembre, que aunque esté acá, siempre digo, a 2 cuadras del río, casi somos ¿cómo se llama? La valla, el paredón, bueno, casi estamos ahí nosotros ya. Dios va a usar nuestras vidas. Si lo dejamos, ¿no? Si lo dejamos. Porque van a venir pruebas, va a venir la adversidad, va a venir. ¿Saben qué yo decía? Ahí sí venía toda esa palabra cuando dice todas las cosas ayudan a bien. Porque esa chapa había que cambiarlas. Está bien, no me gustó la situación de cómo la hizo Dios, me hubieran dicho de otra forma. Pero bueno, yo a veces soy medio, y entiendo así, a lo tumbo. Y pude agradecer, realmente puedo agradecer porque yo no moví un dedo para cambiar las chapas. ¿Por qué? Porque si no, ya hubiera sido Alejandra Arena lo hizo. No, es Dios obrando en mi familia, aún en mis bienes y con todo. Usó a mis hijos porque gracias a Dios, ellos son grandes, ¿no? Son muy grandes. Uno tiene 31 y el otro 29. Y fueron juntos a comprar las chapas, vinieron en el flete, pagaron el fletero, pagaron las chapas, pagaron el albañil. Entonces yo no moví un dedo. Y ese es Dios obrando a través de la vida de mis hijos en esta situación. Y fue rápido. Hay algunas situaciones que Dios no nos saca tan rápido. Pero yo digo que también en eso tener propósito para que yo pueda contarles hoy cómo Dios va obrando aún en las pequeñas cosas cotidianas. Y cómo como seres humanos también nos sentimos mal, en un momento mandé un mensaje a mi hermana y dice, no doy más, estoy cansada de remarla, es como que me desplomé. Y después al rato ya el mensaje era, todo bien, todo ok, mandaba fotos, todo. Entonces, eso también Dios quiere como no reforzar, sino moldear nuestro carácter, de que nuestra confianza en Cristo sea mucho más firme, mucho más fuerte, para que muchos otros puedan ver esa fortaleza, ese tesoro, como dice, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Padre Santo, gracias Señor por tu enseñanza. Gracias Señor porque
Tú nos estás hablando en cada situación, en cada circunstancia, Señor, a través de las adversidades, a través de las enfermedades, a través de las diferentes situaciones que nos toca enfrentar. Somos humanos, somos personas de carne y hueso, que se quiebran, que lloran, que tienen miedo, que tienen anhelos. Pero Señor, sabemos que tu poder es mucho más excelente cuando nosotros somos frágiles. Señor, gracias porque podemos decir confiadamente de que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio, nuestro socorro, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos has amado primero y nos has atraído hacia tu corazón. Gracias, Señor, por estas experiencias que podemos vivir cada día tomado de tu mano. Gracias, Señor, por las alegrías. Gracias, Señor, por las tristezas. Gracias, Señor, por la esperanza, que sabemos que un día nos vamos a encontrar contigo. No tememos, Señor, a la muerte, porque sabemos que aún en la muerte tú nos vas a estar esperando. Gracias, Señor, porque en un momento nos vas a resucitar también con todos los que ya murieron. Esa es nuestra esperanza, Señor. Saber que nos vamos a encontrar contigo. Y cada día, Señor, nos levantamos renovados, confiados, Señor, de que tenemos un Padre que no nos desampara, un Padre que nos acompaña, un Padre que nos cuida, un Padre que nos conoce, un Padre que está ahí para disciplinarnos, para reconciliarnos, para restaurarnos. Señor, tú sabes de que a veces erramos el camino, nos alejamos de ti, nos apartamos, Señor, pero tú estás ahí esperándonos, porque tú nos has creado con un propósito. Y el anhelo de tu corazón, Señor, es siempre que estemos contigo, contándote nuestros temores, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Te damos gracias, Señor, por tener un Padre tan amoroso, un Padre poderoso, un Padre que nos ama. Te damos gracias, Señor, por cada una de las pruebas que tenemos que vivir a diario. Y ayúdanos, Señor, a planear y a organizar nuestro 2022, haciendo tu voluntad, Señor. Queremos vivir, pero para hacer tu voluntad, no la nuestra. Tú eres, Señor, el que ha diseñado nuestras vidas. Enséñanos a vivir cada día con sabiduría, sabiendo, Señor, de que tú quieres cumplir tu propósito en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.